Muy bien. Entonces, en esta mañana yo estoy muy contento porque es tanto la Liga Bíblica como Children of Jesus, Perú, que entramos en un convenio, en una alianza, digamos así, estratégica para llegar a los niños. Y es lo que nosotros como Liga llamamos el proyecto Felipe Infantil. Así que entonces, bienvenidos. El contenido de esta mañana, vamos a ver si, claro, por favor, ustedes me dicen nomás si hay que cortar para alguna aclaración, pero esto es más o menos lo que vamos a desarrollar. No lo vamos a hacer tan explícitamente, pero ahí tienen las ideas en las cuales creemos que se fundamenta el proyecto, qué es lo que quiere el proyecto y finalmente cómo queremos que impacte el trabajo de los niños en la iglesia o en la comunidad donde estamos. ¿Qué es el proyecto Felipe Infantil? Es una estrategia de evangelismo y discipulado para niños, tomando como base bíblica el pasaje de Hechos, capítulo 8, 26 al 40. El pasaje bíblico no trata de un diálogo entre niños, pero es el fundamento para trabajar, ya sea con niños, ya sea con adultos o con jóvenes o con cualquier edad del ser humano, digamos así. Claro, que sepan leer y escribir, ¿no? En ese pasaje bíblico que trata de Felipe y el etíope, encontramos un diálogo precioso en la cual Dios está dirigiendo tanto al Felipe como también al etíope. Nosotros tenemos que pensar que Dios no solo se mueve con los creyentes, sino que Él también se mueve con aquellos que no son, porque Dios es Dios de todos. La gran diferencia como creyentes es que podemos disfrutar de esa relación con el Señor. La gran diferencia con los creyentes es que podemos tener la experiencia de Felipe, que escucha al Señor para ver qué es lo que Él puede hacer para su gloria y para dignificar al ser humano. Entonces encontramos tres principios. El primer principio es que cada niño tenga en sus manos la palabra de Dios. El etíope, antes de que Felipe se acercara, tenía en sus manos un manuscrito posiblemente de Isaías. Entonces, esa es la idea. Queremos que los niños tengan en sus manos la palabra del Señor. En este caso, como Liga Bíblica, también enfatizamos un poquito que el texto o la traducción de la palabra sea una traducción fácil de leer y fácil de entender. Entonces, de modo que si el niño puede entender lo que dice la Biblia, mucho mejor el adulto. Entonces, pero para nosotros es importantísimo, si queremos ver vidas cambiadas, si queremos ver vidas que agradan al Señor, que los niños tengan la palabra de Dios en sus manos. El segundo principio que encontramos en Hechos 8, 26 al 40, es que alguien dedique tiempo para evangelizar y discipular a los niños, ¿no? Y este dedicar tiempo está con la pregunta que Felipe le dijo al etíope. ¿Entiendes lo que estás leyendo? Eso es. No basta con tener la palabra de Dios en nuestras manos, sino alguien que nos ayude a comprender la palabra. Ustedes saben las estadísticas, más del 90% tiene gente, digamos, en Estados Unidos me parece que es como 90, 80%, tienen como la Biblia en sus manos, pero muy pocos la leen y mucho menos la entienden. Sin embargo, el proceso de discipulado no solo es un proceso cognitivo, es decir, yo creo que la comprensión de la palabra está en poner en práctica lo que la palabra dice. Eso es creer. Creer significa que lo que estoy escuchando lo voy a poner en práctica, voy a obedecer. Entonces, el discipulado es enseñarle a obedecer la palabra del Señor. Y es la obediencia la que cambia nuestras vidas. Ustedes recordarán, cuando Jesús estaba en el desierto, el diablo le tentó al Señor y en la segunda tentación, el diablo mismo usaba la palabra, ¿no? Tírate porque escrito está, Dios enviará a sus ángeles. Es un salmo que él refería. Así que el conocimiento no nos hace cristianos.
es la práctica, es la obediencia a la palabra lo que nos hace creyentes. El tercer principio es pensar, como lo hemos visto en el video, es que los niños tengan una relación con Cristo y con su iglesia. Es decir, aquí creemos que si queremos tener un futuro liderazgo comprometido con la iglesia, comprometido con la misión de la iglesia, esto se forja con mucha más, digamos, rapidez y con mucha más bendición, con mucha más inteligencia, cuando dejamos que también los niños sean parte de la misión de la iglesia, cuando dejamos que los niños también se comprometan a que ellos mismos puedan traer a otros niños a la iglesia. De esta manera, estamos generando un liderazgo que luego en el futuro se dará y la iglesia se beneficiará por su presencia. La razón de ser del proyecto Felipe Infantil. El proyecto Felipe Infantil, y aquí tengo algunas, existe como una estrategia de trabajo y de disciplina para la iglesia y crea una visión clara de la necesidad del evangelismo y discipulado infantil. Entonces, el proyecto Felipe Infantil es una estrategia de crecimiento de la iglesia, ¿no es cierto? No olvidemos, la iglesia no son los templos, la iglesia son las personas, ¿correcto? Y sabemos, donde hay un niño, no solo hay un niño, hay un sector, un grupo social que acompaña al niño, y entonces queremos que el niño sea un agente de crecimiento de la iglesia. La segunda razón es que el proyecto infantil existe para atraer a los niños ante Jesús por medio de su palabra y que a través de ellos sus padres se acerquen al Señor. Entonces, no solo, y ustedes seguramente no solo ven al niño, sino ven el entorno del niño y también es a partir del niño cómo llegar y ser de bendición a los padres o a las personas mayores que están cerca del niño, ¿no? Entonces, esa es la razón de ser del proyecto Felipe Infantil. Otra razón es el proyecto Felipe Infantil existe para que la iglesia, o entendamos, iglesia como grupo de personas donde se reúnen y adoran al Señor, ¿no es cierto? Capacite a los niños para desarrollar un trabajo evangelístico y de discipulado con su familia, amistades y comunidad, ¿no? Entonces, miren, dice, es para que la iglesia capacite a quién. Aquí dice, capacite a los niños. O sea, también creo que en la visión que desarrollemos el trabajo con niños y pensemos, por ejemplo, los niños de 10, 11, 12 años, qué lindo será verlos, ¿no es cierto?, como agentes capacitadores de otros niños, ¿no es cierto? Ahí en Cusco hay una hermanita, la esposa de Noé Guabachampi, que ella fue maestra de escuela dominical a los 12 años porque la hermana que fue y enseñó se tenía que ir y entonces no sabía a quién dejar y dejó a ella. Y desde esa experiencia, ella nunca se olvida el tremendo desafío de enseñar y aquello que para ella fue una tremenda bendición desde pequeña edad y crecer en el Señor. Así que entonces creo que hay que ver a los niños no solamente como, entre comillas, consumidores, sino como actores en el proceso de desarrollo de la iglesia, en el proceso evangelístico y de discipulado. El proyecto Felipe Infantil está diseñado para obtener resultados a corto plazo, por el cual decimos que como meta tenemos el crecimiento de la iglesia local y la siembra de nuevas iglesias. Yo sé que estos elementos son parte de la filosofía del trabajo de la Liga Bíblica, porque no solamente queremos que la iglesia crezca en cantidad en un lugar reunido, etcétera, sino que también la iglesia pueda tener varias pequeñas iglesias que caminen con la gente ahí en el barrio, en el distrito, en la provincia, y no tanto, ¿no es cierto?, pensando así en iglesias que puedan convocar una gran cantidad de personas en un solo lugar. Así que entonces estamos en ese proceso. Muy bien. ¿Quizás algún comentario al respecto? Se escuchó bien, ¿no? Sí. Perfecto. Gracias. Dígame. No, yo creo que sí, vemos muchas coincidencias con las metas de COJ, ¿no? Lindo. Entonces, sí, estamos entendiendo bien. Gracias. Perfecto.
Entonces, ahora vamos a entrar a las razones bíblicas para ocuparnos con los niños. Lo primero es el texto bíblico, Jueces 2:10, que dice: y se levantó después de ellos otra generación que no conocía al Señor, ni la obra que Él había hecho en Israel. El problema concreto de aquí es que hay una generación que se descuidó en el trabajo con los niños, de modo que cuando ellos crecieron, se olvidaron de lo que el Señor hizo por su pueblo y por nosotros. Jueces 3:7 dice lo mismo. Hicieron entonces los hijos de Israel lo malo ante los ojos del Señor y olvidaron al Señor su Dios y sirvieron a los Baales y a las imágenes de Acera. Es decir, como hubo un descuido por transmitir los valores del reino de Dios a los niños, estos niños, a medida que van creciendo, van entregando su vida al servicio de aquello que no sea el Señor. Bueno, en este tiempo diríamos entregados al consumo, ¿no es cierto? Entregados a las banalidades que esta vida presenta, que muchas veces los valores están trastocados, ¿no? Entonces, cualquier cosa que ocupe el lugar del Señor, bueno, es un acto idolátrico en la vida de la persona. ¿Qué pasó aquí? No hubo preocupación por el trabajo con los niños. En Jueces 21-25 dice, cada uno hacía lo que bien le parecía. Nuevamente, este es un problema que tenemos en nuestra sociedad, etcétera, debido a que no ha existido una buena educación con los niños. Así que aquí nuevamente estos tres textos nos dan la fortaleza, el ánimo y la importancia y la urgencia de trabajar con los niños y que ellos puedan escuchar las buenas nuevas del reino de Dios en su vida. Eclesiastés 12:9-11 dice lo siguiente: las palabras del sabio son como aguijones que mueven a la acción, destacan importantes enseñanzas, listos son los alumnos que captan lo que sus maestros dicen, ¿no? Entonces, en este texto encontramos que hay oportunidad donde las personas puedan escuchar el mensaje y la sabiduría. En este caso, los niños, por ejemplo, ¿no? Dice Proverbios que la sabiduría grita en las calles. Lo que está esperando es que alguien pueda entender y puedan captar, asumirlo. Y eso es lo que queremos, ¿no? Queremos que las palabras del sabio, que son como aguijones, que no nos incomodan en nuestro estilo de vida, que siempre nos va a exigir cambios, ¿no? Qué bueno es que los alumnos capten desde pequeños esas verdades para la vida. En Eclesiastés 12:9-11 encontramos lo siguiente. Pero luego, ya que el predicador era sabio, continuó enseñándole al pueblo todo lo que sabía y recogió proverbios y los clasificó. Porque el predicador no solo era sabio, sino un buen maestro. No solo enseñaba al pueblo, sino que lo hacía de modo interesante, ¿no? Yo creo que la parte final, ya hemos dicho lo primero, en el texto anterior, es que a veces nuestro trabajo con niños no tiene tantos resultados porque no lo hacemos de modo interesante, ¿no? Y no nos ponemos ahí en la circunstancia del niño, en el ambiente del niño, no nos imaginamos ser niños para enseñar a los niños, ¿no? Y aquí dice que lo hacía de modo interesante. ¿Qué sacamos aquí? Algunas de estos textos, algunas aplicaciones para el maestro o para el Felipe. Como dijo, como el texto de Felipe, proyecto Felipe Hechos 8, usamos Felipe, pero en él es como un maestro. Lo que vemos es que el maestro debe enseñar todo lo que sabe, ¿no? Luego también enseñar de forma interesante, ¿no? Luego vemos que el maestro debe recoger y clasificar su información en forma ordenada. Luego tenemos que transferir, no sé, solo se transfiere conocimiento, sino sobre todo hay que transferir sabiduría, ¿no? Y la sabiduría es tener buenas decisiones, ¿no? Y finalmente, conceptos, estas palabras sabias, este pensamiento beneficioso, ¿no es cierto? Esta buena lección tiene que llevarnos a la acción. Es aquí donde siempre hay que enfatizar. En realidad, creer es actuar.
¿no? Quien cree, actúa, ¿no? Quien cree, obedece, y quien no actúa, no cree. Muy bien, y ahí tenemos lo que es el proyecto Felipe Infantil como estrategia de lo que queremos trabajar con ellos, ¿no? Ahí tenemos 3 libritos que tienen las lecciones ahí, ustedes lo ven arriba, la cantidad de lecciones, y luego, una vez que concluye cada librito, tiene una motivación para seguir estudiando, como la vida de Jesús, por ejemplo, su certificado. Luego pasamos a la lección 2 y tenemos ahí un Nuevo Testamento como premio para tener ya la escritura, la palabra en sí, en sus manos, y su certificado, finalmente, el libro número 3, y cuando termina, le regalamos una Biblia ilustrada con papel fino, papel Biblia, ¿no? Y su certificado. Entonces, si al niño le acostumbramos desde pequeño a leer la palabra y a ser encantada por ella, ¿no? A gozarse en la lectura, imaginen lo que esto puede ser cuando el niño siga creciendo, ¿no? Entonces, esta es la propuesta que más o menos va a durar como si lo hacemos una lección por semana, va a durar más o menos entre 6, 7 meses de trabajo, ¿no? Casi diríamos que sería casi todo un año haciendo los espacios necesarios para celebrar, para animar, etcétera. Podemos hacer que este proyecto pueda durar casi todo un año, ¿no? Digamos un año lectivo desde marzo hasta noviembre y así vamos avanzando con el proyecto Felipe Infantil. Ahora, nosotros como Liga Bíblica a veces animamos a los hermanos a que en el libro número 3, antes de que se le entregue la Biblia completa, ilustrada, una Biblia muy bonita, el niño pueda traer otro niño, ¿no? Y solo de esa manera podría recibir su Biblia y su graduación. Así que la graduación no solamente es haber aprobado, ¿no?, todo lo que dicen las lecciones, sino que además pueda traer a otro niño para que este niño se beneficie de este programa y pueda seguir continuando ese niño conociendo al Señor, y así tenemos un poquito la rueda, ¿no? La reproducción que anima a que la iglesia crece lento, pero seguro, ¿no? Muy bien. ¿Qué le sugiere más o menos lo que hemos hecho hasta ahora? ¿Clarita? No, como mencionó la hermana Irenita, Ajá. coincide con todo lo que queremos trabajar con las iglesias de COJ, ¿no? De que los maestros amen enseñar la palabra a sus niños y que no solo se queden ahí en las 4 paredes, sino que estos niños pues sean los que traigan a sus amiguitos, a sus familiares, ¿no? Ah, qué chévere. Y lo bueno es que con lo que estamos aprendiendo son las estrategias, lo que realmente nos está faltando, ¿no? Entonces, damos gracias a Dios por este tiempo. Amén. Listo. Entonces, vamos por ese líder. Qué lindo que estemos conectados con el mismo objetivo que tenemos, ¿no? Muy bien. Entonces, ahora vamos a pasar a esta parte de conociendo los libritos, ¿no? En la cual, o sea, la propuesta metodológica en cómo creemos se debe desarrollar la enseñanza con los niños. Entiendan también que la idea es que el niño que termina de estudiar estos libritos pueda convertirse en un maestro de otros niños. Entonces, por esa razón, es también que las lecciones tienen que ser lo más sencillo, no simple, sino sencillo, ¿no es cierto?, que pueda decir cosas profundas y pueda captar el mensaje del Señor. Conociendo los libros descubriendo. Ahí tenemos los 3 libritos. Dice, la serie consta de 3 libros en un total de 20 lecciones y 3 lecciones de repaso. Lo interesante es que cada librito tiene varias lecciones a desarrollar, pero la última lección es una lección de ayuda a memoria de lo que hicieron en las otras lecciones anteriores. Entonces, este repaso ayuda también a fortalecer y a afirmar algunos conceptos que nos parecen muy importantes que quede en la vida del niño, en la mente del niño. El libro número 1 trata de descubriendo el amor de Dios. El libro número 2 trata de mi relación con Dios. El libro número 3 trata de descubriendo mi compromiso con el Señor. Empezamos con el amor del Señor,
estar seguros de que Dios ama al niño y no se imaginan. Cuando el profesor desarrolla esta actividad o este material, wow, el niño, hemos visto niños que no conocen, ¿no? Sobre el amor. Y imaginen a niños que a veces tienen un ambiente de violencia, un ambiente de maltrato, y puedan llegar a escuchar este mensaje del amor del Señor, transforma su vida. Los testimonios que recibimos de los niños es increíble. Y no solo ven su vida ellos ensimismados, sino muchos niños son agentes de ver y querer los cambios en lo que les rodea, ¿no? En la familia, sus papás, en su barrio, porque entendió que Dios lo ama y porque lo ama, ahora él quiere dar, ¿no? Lo que Dios le ha dado. Entonces creo que esta es una experiencia muy linda. De ahí pasamos al libro número 2, que trata sobre mi relación con Dios. Saber que Dios me ama es una bendición tremenda, pero tenemos que enseñar al niño ahora cómo nos relacionamos con Dios, y la mejor manera de entender la relación con Dios es la relación con las personas. Entonces, de modo que ahí vamos a ver y trabajar con los niños sobre la relación con su familia y otros espacios en la cual el niño está involucrado. El tercer libro trata de descubriendo mi compromiso con Dios. Y aquí ven, o sea, el niño siente que Dios lo ama, el niño ve con claridad que este amor que el Señor tiene con él y que lo ama se trasluce o se refleja en las relaciones de su entorno, y entonces ahora el niño siente el compromiso de llevar este amor y esta relación con el Señor a otras personas. Así que ese es el enfoque en la cual estamos manejando con los 3 libritos. Cada lección de los libritos tiene 7 partes. Uno es una introducción al tema, generalmente es una dinámica, es algo que el niño puede desarrollar y puede imaginar, eso es tremendo. O sea, si uno le invita al niño a imaginar, va a hacerlo de manera fantástica, ¿no? Si el niño pudiera escribir novelas, lo haría mejor que los adultos. Pero me parece que esos temas introductorios son muy lindos para animar al niño en la lección. Luego tenemos la lectura bíblica, sobre el cual se le va a pedir al niño que pueda leer con un sentido de obediencia. Es decir, va a leer la palabra, pero esto le va a tener que afectar a su manera de percibir y actuar en el mundo. Luego va a una parte de pensando y escribiendo, es decir, un poco asimilando lo que se ha leído. Luego hay un trabajo en grupos con los niños. Si esto es un asunto físico, vamos a ver también cómo se podría hacer de manera virtual, ¿no es cierto? Pero la idea es que el niño pueda interactuar con su grupo, pueda interactuar entre ellos. Y si a partir de este asunto virtual en la familia hay 2, 3 niños, entonces ellos mismos tienen que interactuar ahí en la casa, en el hogar, de modo que puedan compartir lo que ellos están aprendiendo, ¿no? Luego se tiene una dinámica para reforzar lo que se está mencionando en la palabra de Dios, en lo que se ha pensado y se ha escrito, en lo que ellos han compartido entre ellos, y de esa manera se va fijando algunos contenidos que queremos que los niños puedan tener. Finalmente, oramos, y lo lindo es que si el niño no está reunido en un lugar aparte, pueda llevar trabajo a la casa, ¿no? Trabajando en casa. Trabajando en casa, si fuera solamente, estamos en una pandemia, sin un trabajo virtual, y puede haber niños ahí en la casa escuchando y aprendiendo las lecciones, trabajando en casa significa la intervención del trabajo juntamente con sus padres. Así que entonces tratamos de involucrar por lo menos en esa última parte a todos los que están en la familia. El libro número 1, algunas cosas más. Las lecciones contienen más de un punto a tratar relacionado con el tema principal, ¿no? Entonces, por ejemplo, Dios me creó, pero ese Dios me creó porque me creó soy importante, porque me creó soy valioso. Entonces son subtemas que en el tema principal se van desarrollando a través de la lección. Así que hay un tema principal a trabajar, pero ahí vamos a seguir reforzando ese tema principal a través de subtemas para avanzar con lo que queremos que el niño entienda.
Lo otro es que la última lección de cada libro, como bueno, ya hemos dicho, está en forma de resumen relacionado con los temas vistos, ¿no? Las lecciones de repaso. Y en el librito también se ha escrito o se ha impreso los textos bíblicos. Pueda que vayan y busquen en la Biblia también el texto que se menciona, pero también pueden usar lo que está ahí en el librito mismo. Bueno, quizá para empezar, ¿no es cierto? El niño va a tener que usar el libro, pero si el niño, una vez que tenga la Biblia, procuremos también que el niño trabaje la Biblia, ¿no? Que pueda conocer la Biblia y no solamente limitarse a lo que está ahí impreso en el libro, ¿no? Las respuestas a las dinámicas, especialmente en la sopa de letras, hay varias dinámicas en el librito, vienen de cabeza al pie de cada dinámica, ¿no? Entonces, si hay una sopa de letras, una buscapalabras que llamamos nosotros, ¿no es cierto? Y tiene que buscar, hay una relación de palabras que tiene que encontrar en esa sopa y esas palabras que tiene que encontrar están de cabeza en el material, ¿no? Las posibles respuestas a los ejercicios de pensando y escribiendo aparecen en negrita en cada uno de los textos bíblicos. Se cita un texto bíblico, pero en el texto bíblico que está impreso en negrita algunas palabras que son la respuesta a las preguntas que se está mencionando como un esfuerzo de comprensión del texto. Así que entonces ya hay una sugerencia para el maestro, lo que puede ayudar al niño a entender cuál es la respuesta que daría a la pregunta que se está planteando, ¿no? De modo que ayudamos al niño a fijar su mente en el texto. La respuesta no la va a encontrar en el mundo imaginario del niño, ¿no es cierto? En otro lugar, ni en la cabeza del maestro, sino la respuesta lo tienen que encontrar en el texto, ¿no? Entonces el maestro tiene que ayudarle a ver el texto y a partir de ahí encontrar la respuesta que queremos que obtengan. La mayoría de las lecciones contienen dibujos que los alumnos pueden colorear. Los libritos, ustedes los que lo tienen de manera física, se han dado cuenta que no está, lo único que tiene color es la tapa, pero el contenido no, está en blanco y negro. Y se ha hecho de manera intencional porque queremos que ese librito lo puedan colorear, ¿no? Como está hecho en blanco y negro, entonces el niño puede imaginar y usar los colores para marcar su librito. Es interesante. Yo he tenido que decomisar algunos libros de trabajo de algunos profesores que hacían el proyecto Felipe Infantil, porque no solamente era que el niño disfrute coloreando, sino que el profesor disfrutaba coloreando su libro, ¿no? Y eso fue una cosa muy linda, porque ya pues con todo el arte, entonces yo tenía que suplicar que ese libro por favor se quede en la oficina y que como ejemplo para los maestros, para los niños. Entonces hay un espacio muy lindo para trabajar con colores, etcétera, y estar coloreando. No solamente las figuritas, uno puede colorear también los párrafos, los textos, ¿no? Si es de creación, el texto color verde, etcétera. Si es el amor del Señor, el texto color rojito, en fin. De modo que tenemos un libro impreso a colores, pero de manera manual, ¿no? Esa es una cosa muy linda. Muy bien. Esto es un poco de manera general el contenido de todos los libros de Descubriendo, ¿no? Las 23 lecciones que se han desarrollado. Ahora, en el libro número 1 tenemos estas lecciones a desarrollarse. Conociéndome a mí mismo, conociendo a Jesús, conociendo lo que Jesús quiere de mí, o conociendo a Dios en tema número 2, conociendo lo que hace Jesús por los niños, conociendo cómo vive un niño cristiano. Miren la secuencia de los temas, ¿no? Esto me encanta, porque hay un progreso en la enseñanza, ¿no? Primero pensamos en nosotros, en el niño, luego va conociendo a Dios, quién es Él, luego lo que Jesús ha hecho por Él, ¿no es cierto? Y luego tenemos cómo Jesús trata a los niños como modelo para el niño. Y finalmente el niño se anima a vivir lo que está aprendiendo, ¿no? Entonces es un poquito aquí la lección. Así que conociéndome a mí mismo es un tema principal, pero va a ser desarrollado en 3
subtemas, ¿no? Y en cada subtema hay textos bíblicos, hay dinámicas, hay pensando y escribiendo, etcétera. Hay varias cositas que desarrolla cada lección, ¿no? Y así tenemos, conociendo a Dios, conociendo a Jesús, conociendo lo que Jesús quiere de mí, etcétera. Entonces ahí tenemos 6 lecciones y yo creo que la tentación que tenemos ahora en el lado virtual es que como todos estamos confinados en la casa y digamos no hay nada que hacer, entonces el primer día lo trabajamos con conociendo a mí mismo, segundo día conociendo a Dios y en una semana ya terminó. Pero eso es apelando al conocimiento. Pero yo creo que una semana debería ser trabajado solo el primer tema. Primero la lección, luego el siguiente día habría que ver qué práctica hacemos de lo que hemos aprendido y así vamos reforzando el tema para que no solamente lo escuche, sino que pueda tener experiencias de vida durante esa semana respondiendo a la enseñanza recibida. O sea, no solo hay que tratar de desarrollar lecciones, el niño a veces quiere eso, pero el niño tiene que entender y conocer la verdad de la palabra, porque lo que dice va a ocurrir en la práctica, ¿no? Entonces, eso hay que ayudar al niño a entender claramente eso. Conocer a Dios es vivir la experiencia con Dios. Y vivir la experiencia con Dios es ver a Dios en cada detalle de la vida en la cual se desarrolla el ser humano, en la casa, en las tareas, etcétera, etcétera. Entonces, no corramos, ¿no es cierto?, haciendo los temas. Eso es estando en asunto virtual. El otro asunto es cuando no hay este problema y solo se reúnen una vez al domingo, lo que faltaría es un seguimiento de cómo el niño podría seguir aplicando esto en su casa. Porque generalmente a veces enseñamos el sábado o enseñamos el domingo y vuelve el niño la próxima semana y solamente pensó en el tema ese día, se olvidó y volvió al próximo para seguir desarrollando la lección número 2. Habría que ver cómo el niño tiene que llevar esa experiencia, ¿no es cierto?, de conocimiento a la práctica. Esos son ya quizás criterios que conforme al contexto en el cual cada profesor trabaja pueda desarrollar. Cuando termina, le damos su certificado y también un premio, ¿no?, de merecimiento del esfuerzo que ha hecho en desarrollar el tema, ¿no? El libro número 2 ahora es Descubriendo mi relación con Dios, ¿no? El tema número 1, mi relación con Dios, mi relación con mi familia, mi relación con los adultos, mi relación con mis amigos, mi relación con el mundo que me rodea, mi relación con la palabra de Dios y mi relación con los mandatos de Dios. Nuevamente, miren esa secuencia de temas. Cómo el niño va progresando a entender y comprender su relación con el entorno, ¿no? Una relación espiritual con el Señor que va a fluir en una relación comunitaria, ¿no? Con la familia, con los adultos, los amigos. Finalmente, lo que va a orientar no es lo que dice la familia, ni los adultos, ni los amigos, sino lo que va a orientar su relación es la palabra de Dios y finalmente orienta, ¿no es cierto? Y digamos así, moldea la palabra de Dios en relación con los mandatos del Señor, porque los mandatos del Señor son para obedecerlos. Pero entender todo esto en ese contexto, ¿no? Como digo, cada tema principal tiene subtemas y los 7 puntos que hemos dicho anteriormente que cada lección contiene. Tiene dinámicas, tiene pupiletras, tiene refranes, etcétera. Hay muchas cositas lindas y tiene para trabajar en casa, algunos textos más que podría reforzar en casa, etcétera. Creo que el librito o los libros de lo que me encanta de este programa, que no solo apela al conocimiento, sino también apela a sus emociones, ¿no? Al trabajo en grupo, a sentir lo que el Señor está diciendo, pero también apela a la voluntad, es decir, a aquello que el niño tiene que desarrollar, lo tiene que hacer, ¿no? Así que esa es un poco la estructura de estos libritos. Nuevamente termina, entonces le damos su certificado y finalmente también un Nuevo Testamento como premio de haber terminado las lecciones. En el libro número 3, ven Descubriendo mi compromiso con Dios, ¿no? Nuevamente, miren la secuencia de temas.
Mi compromiso con Dios, con la palabra, con la iglesia, con el crecimiento de la iglesia, mi propio compromiso, el compromiso de un discípulo de Jesús, y aquí le invitamos al niño a ser un maestro, el compromiso de un Felipe, ¿no? Y yo creo que esta visión de que el niño no solo va a recibir las lecciones, sino yo como maestro, imagino al niño que estoy enseñando, bueno, por lo menos a un niño de 8 a 10 años, ¿no es cierto? 8, 9, 10, 11, 12 años, imaginarlo que va a ser un maestro es tomar con más seriedad el trabajo que vamos a desarrollar con ellos, ¿no? El problema del maestro es que no visualiza, no adelanta, no ve más allá de lo que está haciendo, ¿no? Lo que a veces nos falta visión de futuro con el trabajo con niños. Y es aquí donde queremos insistir, ¿no? Que el niño va a ser un maestro de otros niños, ¿no? Les quiero compartir una experiencia que cuando vino un pastor a la oficina, me dijo, pastor, ¿sabe que estoy preocupado? Porque la iglesia, en lugar de pastorear a toda la iglesia, me ha encargado el pastoreo con niños, ¿no? Y estoy preocupado por eso, ¿no? Yo le digo, pero ¿por qué está preocupado, mi querido pastor? Es que pastoreaba la iglesia, ahora tengo que pastorear niños, me dice, ¿no? Como que dándome la impresión de que le bajaron, pues, de rango, ¿no? Pero yo le digo nuevamente, ¿pero por qué está preocupado? Le digo. Y me dice, pero pastor, no me está entendiendo. Yo pastoreaba la iglesia y ahora trato que voy a pastorear solo niños. Ah, ok, ya entiendo. Usted pastoreaba la iglesia y ahora está pastoreando niños. Y su problema es que está pastoreando con niños. Y yo le entiendo. ¿Por qué? Porque yo pensé que estaba pastoreando al futuro pastor. Pensé que estaba pastoreando al futuro maestro. Pensé que estaba pastoreando al futuro líder. Lo que pasa es que usted está pastoreando niños y le entiendo su frustración. ¿Se dan cuenta? A veces al maestro le falta imaginar futuro. Y a veces es eso lo que... De ahí viene la fuerza, de ahí vienen las ganas, de ahí viene el compromiso, ¿no? De ahí viene aquello que Dios quiere, sabiendo que el maestro tiene la capacidad de influir en los niños y a partir de ahí generar una generación diferente y distinta para la iglesia, para nuestra comunidad. Si nosotros nos vamos al mundo que no es eclesiástico, encontraríamos dichos fantásticos sobre los niños. Lenin, ¿no? Que ya podríamos cuestionarlo a él, ¿no es cierto?, por lo que dijo, él lo hizo, pero él decía, denme 5 niños y yo cambio Rusia. Miren eso. Entonces, yo creo que nos falta a veces trabajar con visión. Y este asunto del libro número 3 exige al maestro a trabajar con visión con el niño. Así que el niño, a veces la dinámica del maestro antes de enseñar tendría que empezar con el libro número 3, luego continuar. ¿Aló? Sí, pastor, está interesante. Ya. ¿Me están escuchando, no es cierto? Sí, pastor, sí. Muy bien, seguimos. Lo que pasa es que no tengo el audio, creo yo, no sé. Entonces, continuamos y el maestro tendría que desarrollar no el libro número 1 antes de enseñar, sino el libro número 3. Luego el 2 y luego el 1. Una vez desarrollados esos materiales previamente, ahora debería enseñar al niño, porque tiene toda la secuencia y el objetivo que queremos que trabaje con el niño. Muy bien, viene el diploma. Como siempre, los diplomas no son solamente para decir, toma, ganaste un diploma. No. Esto es celebración, esto es fiesta, no sé. Esto es fiesta de 15 años, por lo menos, ¿no es cierto? No sé, estoy exagerando varias cosas. Hay que celebrar. Si algo nos anima, es la celebración. Y hay tantas cosas que por falta de un corazón grato, de un corazón agradecido, no celebra. Y cuánto bendice en la vida celebrar cosas. Y creo que todos los días podemos celebrar lo que Dios hace con nosotros, ¿no? Un día más, por ejemplo. Celebremos. Yo creo que esa es la idea del diploma, celebrar, ¿no? Porque nuestro compromiso con el Señor no es trabajo, nuestro compromiso con el Señor no es un encargo que hay que desarrollar. No. El Señor nos invita a celebrar, a hacer fiesta. ¿Ah? Que el Señor nos dé esa alegría y ese disfrute en la vida con el trabajo con los niños. Muy bien, reportando. Este es otro tema en el sentido de que hay que darle seguimiento, ¿no?
Aquí, por ejemplo, digo, ¿por qué hacer un informe ministerial? ¿No? Primero, porque Children of Jesus, Perú, necesita conocer el impacto del ministerio. ¿Cómo están? Hermanos, les hemos entregado el material. ¿En qué avance está? ¿Qué está pasando con los niños? ¿Qué está sucediendo? Pidan los informes de las últimas páginas de cada librito. Porque en cada librito hay 2 páginas que exige a cada niño dar sus datos y dar sobre todo su impacto de las enseñanzas recibidas. Y hermanas, ustedes mismos se van a gozar con eso. No sé, no se imaginan la dicha de leer eso con los niños, ¿no? Pero tenemos que conocer. De modo que el maestro tiene que informar lo que están desarrollando a COC. O sea, ellos tienen que enviar los informes a la dirección o a aquella estructura que ustedes han puesto para el seguimiento. Entonces, ¿por qué es importante? Porque uno podrá medir los logros de su trabajo, ¿no? El hecho de ver el niño diciendo, he orado por mi familia, ahora he visto con mis papás que se quieren más. Miren, eso vale más que 1000 palabras, ¿no? Y no solo se va a disfrutar la directiva o la organización de Children of Jesus, sino que también va a disfrutar el mismo maestro, va a disfrutar de su trabajo. No, esto es a veces por no reportar, por no informar, perdemos bendiciones. Obviamente, el informe ministerial va a exigir del maestro también un estilo de vida, porque a veces no nos gusta informar, ¿no? Pero bueno, vamos a disfrutar de esa responsabilidad. La Liga Bíblica podrá seguir mejorando su apoyo siendo oportunos en la provisión de materiales y capacitación. O sea, a lo mejor faltan materiales, entonces, si no hay informes, ¿cómo sabemos que va a faltar materiales? ¿No? Y estamos para apoyar, y estamos para que Children of Jesus pueda seguir impactando nuestro país y la iglesia a través del trabajo con más, digamos así, y mejores niños. A todos nos gusta conocer los resultados, ¿no? Y no sé, pero si ustedes tienen ese tipo de experiencia, ¿no es cierto? Van a ver que si Children of Jesus de Iquitos hizo un trabajo excelente y conocer qué es lo que hizo, puede darle ideas, ¿no es cierto?, al Children of Jesus de Cusco y así, o sea, conocer esos informes es enriquecer la experiencia ministerial y de modo que puedo yo aprovechar para mejorar mi experiencia. Finalmente, aquí no se trata de competencia, sino de cómo el reino de Dios, con este equipo, ¿no es cierto?, que uno hace bien esto y hace bien el otro, juntos podamos seguir avanzando en el crecimiento de su reino. Así que entonces, creo que tenemos que exigir los informes a los hermanos responsables de enseñar este programa. Muy bien, entonces el compromiso del Felipe o del maestro, ¿no es cierto?, es entregar a la oficina central de Children of Jesus las 2 últimas hojas de cada libro del alumno, las mismas que servirán para ver el avance del trabajo realizado. Lo bonito del libro es que exige el informe. O sea, si el maestro desarrolla el librito normal, llega hasta la última lección, llega al repaso y sin embargo hay más. ¿Y cuál es eso? El niño tiene que poner por escrito, ¿no es cierto?, cuál fue su experiencia, si realmente ha sido la profesora le enseñó bien, qué lección aprendió, si recibió su diploma, etcétera, ¿no? Hay una pequeña evaluación necesaria para continuar con el siguiente nivel, ¿no? Así que yo creo que la propuesta está pensada en todos esos elementos que enriquecen un ministerio. Quizás hasta aquí. ¿Algunas observaciones? Clarita, Sara, Manerimita y Denver. Bueno, me gusta esto de las últimas páginas del informe porque realmente es una herramienta muy útil y allí está listo entonces para celebrar también, como dice, ¿no? Perfecto. Entonces no es es un examen o sacar eso de la cabeza, ¿no? Es pero y luego compartirlo, ¿no? Y me gusta bastante eso porque estamos obviando muchas veces, ¿no? Y después no sabemos
exactamente cómo ayudar a los maestros, a las diferentes escuelas dominicales a poder informar, ¿no? Es bien difícil, nosotros mismos nos trancamos, pero con esta herramienta ya está ahí y entonces es escuchar los testimonios de los niños, qué cosas han aprendido, porque los niños escriben cartas, ¿no? Así es. Y a veces no saben qué decir, ¿no? Pero aquí con esto ya que he aprendido, que me ha gustado, ya hay un momento en que ellos van a dedicar y pensar y recordar y poner alguna experiencia que ellos mismos puedan celebrarlo, ¿no? He aprendido tal cosa y celebrarlo, ¿no? Amén. Compartirlo. Me gusta esta herramienta, voy a decirles. Gracias, pastor. Y a veces, ¿no? Me imagino ahí a Clarita recibiendo todos los informes. ¿Qué hace con esos informes, no? Bueno, habrá que orar al Señor y que bendiga la vida de los niños, pero uno puede escoger algunos informes y colocarlos en el periódico mural, en las paredes, ¿no? Y uno cuando va a la oficina, pues va leyéndolo. No se imaginan, hermanos, no se imaginan. Es una tremenda bendición, ¿no? Amén. Por eso es que a veces muchas iglesias han nacido no trabajando con adultos, sino con niños, ¿no? Y así que a disfrutar de eso. No sabemos qué es lo que hará el Señor. Nosotros solo llevamos su palabra y ya veremos los frutos del Espíritu a través de esos informes. Amén. Amén. Una pregunta de aquí de Lambert. A ver. Una pregunta, para las lecciones, cuando el maestro está dando las lecciones y queremos apoyar ese seguimiento, ¿verdad? En los niños, ¿qué es algo que puede hacer el maestro? Un ejemplo, si puede dar un ejemplo de lo que el maestro puede hacer para dar ese seguimiento. A los niños. Ajá. Justamente cada lección tiene eso. Each lesson has that. Trabajos en casa. Y esa es una manera de darle seguimiento. So with the working at home, that's how they should follow up with what it has in there. The activity that's in there. Ahora, obviamente no vamos a poner todo lo que se puede hacer. Aquí lo que el maestro también podría hacer varias cositas, por ejemplo, mandar notitas a la casa. No, pero esos trabajos en casa son interesantes porque va al niño a tener que participar, hacer que los padres participen y luego traer un informe a la reunión que se va a tener como grupo y ver qué es lo que han hecho, ¿no? The group of what they have done. Sí. ¿Amén? Amén. Ok. Clarita, ¿seguimos? Sí, pastor. Ok. Muy bien. Eso es Proyecto Felipe. Hasta ahí es lo que nosotros como Liga Bíblica y Ministerio hemos propuesto, ¿no? Aquí ya son cositas que pueden ayudar a los maestros y esto ustedes saben, pueden recogerlo más en las redes, etcétera, para seguir profundizando el trabajo con niños, ¿no? La Ley de la Enseñanza es un librito que se ha escrito, quizás voy a buscarlo y creo que debe estar colgado en las redes, el contenido de este librito, pero dice, el maestro debe saber lo que enseña. Eso quiere decir que el maestro no va a ir, ¿no es cierto?, a ser una persona que hace de las cosas de manera muy inoportuna, no se prepara, etcétera, ¿no? Tiene que ir preparando la lección, porque tiene que saber lo que enseña. Miren, yo creo que enseñar a niños es más difícil que enseñar a adultos, porque el niño no va a construir, sino uno tiene que ayudarle al niño a comprender. A ver, ¿cómo podría yo decirles aquí? Cuanto más se sabe del tema, uno puede hacer el tema lo más sencillo. Menos sabes del tema, el tema lo complicas, ¿no? Entonces yo creo por eso que el maestro debe saber lo que enseña. Y quizás añadido con el siguiente, el maestro debe saber más de lo que enseña.
Yo creo que mi experiencia va con el segundo. Es decir, el maestro no solo se prepara para enseñar, eso sería su peor error. El maestro se prepara para aprender para sí mismo, para él mismo, ¿no? Y en la vida hay tantas cosas que uno aprende, hay tantas cosas que uno quiere saber y conocer, que en algún momento este universo que acompaña al maestro va a ayudarle a enseñar mejor lo que, para desarrollar su lección. Así que entonces el maestro debe saber lo que enseña, tiene que ir preparado, ¿no es cierto? No va a sorprender en la enseñanza y prepararse ahí con una oración, Señor, ayúdame que no pude hacerla. No. Aquí hay que disfrutar del trabajo con anticipación y hacer que el niño disfrute, ¿no? Y lo otro es que siempre el maestro está queriendo aprender más y más. Y eso ocurre con cada uno de nosotros. El maestro debe saber, ¿qué cosa? A ver, ¿qué podemos imaginar? Preparar su lección. Y quizás aquí, porque el libro da la línea, pero con la pregunta que han hecho, por ejemplo, ¿cómo hacemos el seguimiento? Ahí quizás el maestro debería poner algunos elementos en su lección que luego le serviría para su seguimiento, ¿no? Si no está en la lección escrita, pues uno puede elaborar eso, pero ya lo he enseñado en clase, ¿no? Algo así. El maestro debe saber preparar su lección, ¿no? Ahora, la ventaja del material que tenemos en la Liga Bíblica o de lo que están recibiendo es que está ya bien hechito, ¿no? Está, como dice, bien comidito, pero no descansen en eso. La idea es ir más allá, pensar bien el tema, dominar el tema y ver qué herramientas más pueden usar para enriquecer el tema, ¿no? Y hacerlo más rica la experiencia con el trabajo con niños. El maestro debe expresar. A ver, ¿qué dicen? Con claridad. Eso es, Edita, claro. Claramente sus ideas. No va a haber claridad en las ideas si es que el maestro no se ha preparado, si es que el maestro no conoce algo más, ¿no? La claridad de las ideas viene de la profundidad del conocimiento que se tiene. Así que, si nos dedicamos a enseñar a niños, bienvenidos y lo haremos hasta viejitos. Y cuanto más viejitos somos, aún más clarito se va a enseñar, ¿no? Amén. Es una experiencia muy linda. El maestro debe saber. ¿Qué debe saber el maestro? A ver. ¿Qué les parece? El maestro debe saber cómo captar la atención de los niños. ¡Wow, hermanos! A veces nosotros creemos que hay que tener un ecran, que hay que tener un proyector de video o un televisor. Amén. Hay que aprovecharlo para captar la atención de los niños. Pero yo he visto cómo hay otros recursos increíbles que el maestro usa para captar la atención. Es increíble. A veces ir vestido de payasito es una manera. No sé, o sea, aquí hay que invitarnos a la imaginación, pero esta imaginación viene con la actitud. Si nos gusta enseñar y amamos a los niños, que para mí es eso, más actitud, el Señor bendice con lo demás, ¿no? Así que entonces, pero bueno, hay que saber captar la atención de los niños, ¿no? Algunos recursos que ustedes pueden encontrar por las redes. Aquí yo creo que las redes es otra herramienta preciosa, hay que solo buscar, ¿no? Hay que evitar la sobreinformación, pero hay que usar las redes. Hay tanto que podemos captar sobre las redes. El maestro debe a sus alumnos ¿Conocer? Ajá, perfecto, ¿no? Se nota que eres maestra, ¿no? Entonces, claro, porque cuando uno conoce al alumno, puede precisar mejor lo que va enseñando, ¿no? Y eso es fundamental. O sea, no es lo mismo predicar en una iglesia A o una iglesia B. La prédica ayuda mejor cuando el expositor conoce mejor la congregación, ¿no? Y puede precisar hacia dónde el mensaje del Señor está dirigiendo. Lo mismo sucede con el maestro. Porque si el niño es un número más, o digamos, es solo un nombre más en su grupo, pues bueno, no hay mucho que, sino solamente
imaginar lo que el impacto sería la lección. Pero si además el maestro conoce al alumno, sabe cómo está el papá, cómo está la familia y una manera de visitarnos, ¿cierto? Quizás conocer es visitar la casa, no sé cómo, o preguntar al papá, mandar un mensajito al papá para conocer al alumno. Es tener la riqueza o herramientas para hacer que las lecciones sean muy ricas para el alumno, para el niño, ¿no? Entonces, ya eso son cosas que uno debería profundizar en esto, ¿no? Conocer también a sus alumnos. El maestro debe poner en práctica el principio de la participación. Ustedes saben eso, ¿no es cierto? Se aprende 50% de lo que escuchamos, 60% de lo que vemos, pero 80-90% si escuchamos, vemos y participamos y actuamos. Así que ese principio de la participación es muy importante que el maestro debe tener. Y el maestro debe saber. A ver. Bien las historias. Bien. Ya. Bien las historias o todas las historias. Claro. Narrar las historias. Contar historias. ¿Ah? No sé, hermanos. Yo me acuerdo con mis hijos, cuando estaban pequeños, a veces yo les leíamos las crónicas de Narnia. Y en algunas situaciones me disfrazaba para leerles estos episodios, ¿no? Y los niños disfrutan tremendamente, ¿no? Hay que saber narrar. ¿Perdón? Dime. Impostación de voz. O sea, yeah. Al momento de narrar, tener un voz, ¿no? De diferentes, según la historia, personificando la... Claro. Claro, pero ese va en el maestro que sabe narrar historias, ¿no? Sabe cómo el niño puede captar la lección desde que lo ve, ¿no? Y qué palabras usar, qué ejemplos usar, ¿no es cierto? Yo tenía un amigo que compartía la historia de Caperucita Roja con sus hijos. Es un tremendo amigo que ahora dirige Compassion International, está en Miami. Entonces él compartía la historia, lo había evangelizado a Caperucita Roja. Entonces, de modo que los niños escuchaban Caperucita Roja, pero evangélico, ¿no? El cuento. Hasta que los niños fueron al colegio, a la escuela, y escucharon el cuento de Caperucita Roja. Entonces, un día llega a la casa y el papá quería compartirles nuevamente la historia, y el niño le dijo, no, papá, queremos el verdadero. Pero lo lindo, ¿cómo es que ese mismo cuento uno puede transformar ese cuento y el niño escuchar lo que queremos que a través de eso la palabra de Dios pueda fluir, ¿no? Entonces debe saber narrar historias. Bueno. Bien. Preparación del maestro. Ahí tenemos los textos bíblicos, ¿no? Debe meditar y leer la palabra. Debe conocer y cuidarse de la doctrina, ¿no? Bueno, de los principios en los cuales uno trata de, sintetizar algunos mensajes de lo que se da a través de la Biblia. Ser ejemplo y modelar, esa es otra cosa que el maestro debe saber. El niño no solamente aprende de lo que escucha, sino sobre todo de lo que ve. Entonces, el maestro es una herramienta pedagógica para el niño, ¿no? Y eso el maestro debe tener en cuenta. O sea, no solo enseño con lo que digo, sino con lo que vivo y hago y soy. Entonces, mi propia vida es una herramienta pedagógica, ¿no? Si así podemos seguir trabajando, eso ayuda mucho al maestro. Ser íntegro, ¿no? No debe haber divorcio entre lo que dice y hace, ¿no? Si dice una cosa, pues que lo cumpla, ¿no? Como dice el Señor, tú sí seas así, tú no seas no, etc. Y depender del Espíritu Santo, ¿no es cierto? Finalmente, nosotros no somos quienes convencen de pecado a las personas, de lo que está mal. Es el Espíritu Santo quien convence a las personas, y cuanto más a un niño sensible a su espíritu, ¿no? Con que escuche la palabra, wow, ¿no? Hay que enseñarle a depender, el niño del espíritu, de cómo él habla, cómo nos dirige. Y el maestro tiene que, y claro, la oración es una manera de depender del espíritu también, ¿no? Algunas cosas aquí que el maestro debe tomar en cuenta para enseñar. ¿Continuamos? Sigamos. Los niños y sus padres. Y eso decíamos, ¿cómo involucrar a los padres con la palabra de Dios? ¿No?
Los libros Descubriendo 1, 2 y 3 están diseñados para que los padres tengan contacto con la palabra de Dios, pues a través de la sección Trabajando en casa, ellos comparten con los niños el trabajo de la lección. Y ustedes van a tener ahí, ¿no? En la página, el Descubriendo 2, lección número 1, en la 10, memorizar el pasaje, en la lección 4, la página 22, examinar Proverbios 18, 24, contestar cuestionarios, etc. Entonces, de modo que, por ejemplo, estos textos no solo se graba en la clase, sino que estos textos son grabados en la mente de los padres también y de la familia, ¿no? Igual tenemos aquí Jeremías 33, ya lo conocemos, resumen de Lucas 9, 1 y 2, que haga un resumen, ¿no? De Mateo 10, 1 al 4, el papá tiene que participar en hacer ese resumen. Y finalmente leer, por ejemplo, ya en la página, en Descubriendo el libro número 3, ya la última lección, leer durante 8 días, capítulos 13 al 27 de Hechos, ¿no? Entonces ahí los involucramos a los papás. Más que nada, nuestros niños necesitan de la palabra de Dios. Y estos son los niños que esperan por ti. Amén.